Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares que nos están sintonizando en esta tarde de sábado. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este programa de Radio Mensaje de Amor para Salvación, el cual el único propósito es predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde hemos invitado al hermano José Abraham Cabello de la congregación de Palmview, Texas, y él nos estará trayendo el mensaje en esta tarde. Pero antes de continuar, vayamos a Dios en una oración. Padre bendito, le agradecemos por la oportunidad que usted nos da para venir a traer su palabra. Le pedimos que bendiga a los oyentes que estarán escuchando el mensaje, que sea de beneficio para ellos, al igual que para nosotros, que podamos aprender más de su palabra y poder ponerla en práctica. Le pedimos por todas las personas que están escuchando, que usted les ayude y les abra su corazón para poder poner ese mensaje en práctica y poder ser como usted desea que seamos. Le pedimos por todos los enfermos del mundo, que usted esté con ellos en sus diversas necesidades, enfermedades, que usted les bendiga y les dé la salud que ellos necesitan. Ahora que estamos aquí para transmitir en vivo, le pedimos que bendiga la tecnología para que no nos falle y podamos transmitir este programa, esta predicación, para que llegue hasta los corazones de todas las gentes que están escuchando. Todas estas cosas se las pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sin más quitarle el tiempo, le cedemos el lugar al hermano José Abraham Cabello para que nos predique la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación que me hicieron hacia mí. Hoy en esta tarde, en esta noche, es un tema muy interesante para nuestras vidas y ojalá que nos traiga una buena enseñanza. Este tema se llama los efectos del pecado, los efectos que causa el pecado en nuestras vidas, en las vidas de las personas, así como lo hizo con el hijo pródigo. Vamos a hacer la lectura bíblica en Lucas capítulo 15 versículos 11 hasta el 19. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que se apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo, cuando se apartó del hogar de su padre, él pensaba que el padre ya no lo iba a aceptar, pero en las últimas historias que hemos visto, el padre lo aceptó. Se echó sobre su cuello, le besó, él le restauró. Pero también hay personas
que bromean sobre el pecado o incluso hacen chistes sobre el pecado. Si uno peca, pues uno hace una broma sobre el pecado o otra persona hace un chiste de un pecado. Por ejemplo, este es unas ilustraciones que agarré que hay personas que hacen chistes sobre el pecado. Hay uno que es: Diosito, tú sabes que he pecado, pero han sido pecados chéveres. Otro ejemplo: quien esté libre de pecado no sabe de lo que se pierde. Aquí diciendo, el que esté libre de pecado no sabe de lo que se pierde. Está diciendo esta persona: si no pecas, te estás perdiendo el pecado. Pero entonces aquí nos enseñan que las personas hacen estos chistes para que las personas puedan pecar. Pero cuando pecamos, nos va a causar un gran efecto en nuestras vidas. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros amigos que están alrededor, a nuestras familias. También hay otro, el que dice: beba sin pecado. El que bebe se emborracha. El que se emborracha duerme. El que duerme no peca. El que peca va al cielo. Si vamos al cielo, bebamos. Está otro por último: el que esté libre de pecados, que le deje el celular a su pareja por una semana. Entonces estos son chistes, estos son bromas que personas hacen sobre los pecados. También no solo eso, sin embargo, que el pecado es una cosa muy seria por las consecuencias que nos trae y los efectos que causa en nuestras vidas. Por ejemplo, en este estudio que veremos los efectos del pecado en la vida del hijo pródigo. Esto nos va a traer una buena enseñanza para no cometer los mismos errores que hizo este joven en su vida. Nuestro primer punto es la naturaleza del pecado. ¿Qué es la naturaleza del pecado? La naturaleza del pecado es una definición del pecado que la encontramos en la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros cometemos un pecado, nosotros estamos infringiendo la ley. Pero no solamente eso, el pecado incluye estos tres aspectos. Número 1, cosas que hacemos y que no deberíamos. Cosas que hacemos que no deberíamos. Si nosotros sabemos que no es bueno robar y lo hacemos, entonces estamos haciendo algo que no deberíamos hacer. Nuestro siguiente ejemplo: cosas que no hacemos y que deberíamos. Si nosotros sabemos de hay que no cometer pecado, cualquier pecado, y lo sabemos y no lo hacemos, pues entonces estamos mal, porque en Santiago capítulo 4 versículos 17 hacia adelante nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces si yo sé hacer lo bueno, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, pues estoy pecando, porque yo sé que lo bueno y que lo malo. Pero también, no solo eso, también cosas que pensamos en nuestras mentes, cosas que llegamos a pensar. En Mateo capítulo 5, versículos 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si nosotros vemos a una mujer y la codiciamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pues ya adulteramos con ella en su corazón. Eso claramente nos dice en la Biblia. Entonces, estos son los tres aspectos que el pecado incluye: cosas que hacemos y que no deberíamos hacer, cosas que no hacemos y que deberíamos hacer, y cosas
que pensamos en nuestros pensamientos. También nuestro segundo punto es los efectos del pecado. Causa una separación. El pecado causó una separación entre el hijo y su padre. Claramente en la historia que estamos estudiando, el hijo pródigo se separó de su padre. Se alejó del hogar de su padre. El pecado siempre provoca separación entre el hijo y el padre. Como vimos que no muchos días después que juntó todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Causó una separación entre el hijo y el padre. En Isaías 59, versículos 1 al 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces causó una gran separación entre el padre y el hijo. Eso es lo que causa el pecado. Pero no solamente el pecado causó una separación, sino el pecado provocó un distanciamiento entre la familia. Provocó un distanciamiento físico en el hijo pródigo. Se fue a vivir lejos de su padre. Se fue a vivir a una ciudad, yo creo, muy lejos de su padre, porque quería ya vivir solo. Ya cuando lo juntó a todos, él decidió de irse de casa. Provocó un distanciamiento entre la familia. Tenía conflictos con su hermano. Ya cuando vemos la final de la historia, cuando el hijo pródigo recapacita y regresa, el hermano mayor, cuando ve que su padre le hizo una fiesta a su hermano menor, causó un gran conflicto. Su hermano se llenó de ira. Pero también vemos que el pecado provoca distanciamiento creando conflictos y división entre el padre y el hermano y la familia. Le vino una gran derrocha en su vida. Se muestra al gastar inconscientemente la herencia que el padre le dio. Se lo gastó en un solo día. No lo estuvo gastando en días diferentes, sino se lo acabó en un solo día. Lo gastó viviendo perdidamente. El pecado siempre nos hace malgastar lo que tenemos. Si tenemos algo, el pecado siempre nos hace que lo malgastemos en cosas que no necesitamos, en cosas que no son buenas para nuestras vidas. Este joven acabó agotado de sus recursos, se lo acabó todo. El joven terminó agotado físicamente y emocionalmente. Hasta que este joven volvió en sí y este joven decidió de regresar a casa con su padre. Hasta cuando ya lo malgastó todo, hasta cuando vivió perdidamente, hasta cuando se agotó todo de sus recursos, hasta cuando terminó agotado físicamente y emocionalmente. Ahí es cuando él decidió de regresar a casa con su padre. El pecado siempre desgasta y termina con los recursos, la salud, con la familia, y etcétera. Así acabó con la salud de este joven. Terminó con los recursos de la salud y con la familia y otras cosas más. Debilita la mente. Siempre nos va a debilitar la mente. Era necesario que volviera en sí. En el versículo 17 nos dice, para volver a casa. La implicación es que estaba fuera
de sí. El pecado siempre afecta a la mente y esto explica la mala conducta de muchas personas. Como por ejemplo, la otra vez que estuve allá en Matamoros, era el día de mi cumpleaños. Y pues yo tenía sed. Y le dije a mi primo, pues no, pues vamos a la tienda que es el Oxxo, que está cerquita de su casa. No, fuimos. Y pues de volada comenzó a oler a cerveza, a drogas ahí. Entonces, una de estas personas le comenzó a hablar mal a mi primo. Y yo le dije, ¿qué? Y entonces se me vino a mí y pues me comenzó a decir cosas. Y yo me acordaba que mucho tiempo, pues a mí me gustaba pelear. Pero en este momento que estuve presente con él, en vez de decirle, pues, ¿qué tienes? Órale un tiro. Le dije, no temo el hombre que pueda matar mi cuerpo, sino temo a Dios, el que pueda destruir mi alma y mi espíritu en el infierno. Este joven cuando estaba borracho, cuando estaba en un aspecto mal, tenía una mala conducta. El pecado afectó su mente porque no sabía de lo que estaba haciendo. Y al siguiente día me lo topé y se acordó de lo que le dije. Y me dijo que él cambió por esa palabra que le dije. Él cambió y que ya jamás va a beber. Espero que sea así, porque aunque uno esté así, como quiera se va a recordar de las cosas que la persona le dijo. Entonces había una mal conducta en esa persona, pero yo con mi buena conducta lo hice que él recapacitara a sí mismo. Así le estoy mostrando que el pecado debilita nuestra mente, así como lo hizo con el hijo pródigo. No solamente debilitó la mente del hijo pródigo, sino lo llevó a una ruina a este joven. Gastó hasta que no le quedó nada. Lo gastó todo, ya no tenía nada de dinero. Terminó sin nada. El pecado siempre quita, aunque al principio aparenta dar muchas satisfacciones. No es así. No es así. El pecado siempre te va a quitar. Aunque al principio aparenta dar muchas satisfacciones, no es así. Esa no es la verdad. ¿Por qué? Porque es un efecto del pecado que te va a quitar y tú no te vas a sentir satisfecho, porque nosotros sabemos que la verdaderamente no es así. También lo llevó a una humillación a este joven. Lo humilló. ¿Cómo lo humilló? Lo humilló acabando como un esclavo, alimentando cerdos. Entonces, una humillación que este joven se hizo, porque acabó como un esclavo alimentando los cerdos. Y cuando él acabó de ser como un esclavo, él deseaba de llenar su vientre de las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba, porque pues era un esclavo. Era un esclavo para él mismo y para otras personas. No solo se encontraba despojado de todo, sino también humillado, así como dije. Humillado. Al final, el pecado siempre provoca una humillación en nuestras vidas. Siempre lo va a provocar. Así como todos sabemos de la historia del fariseo y del publicano. Todos sabemos la historia, que el fariseo se creía mucho porque él hacía buenas obras, porque él no pecaba y decía que no era como este publicano. Y el publicano
Él sabía y él se humilló ante Dios, porque el pecado siempre provoca una humillación. También el tratamiento del pecado. Todo pecado es contra Dios. El pecado contra otras personas es en primer lugar un pecado contra Dios. Como un ejemplo que les voy a dar. Si una escuela va de viaje, y si una persona se porta mal, toda la clase no va a ir por una sola persona. Entonces el pecado va a ser contra otras familias, el pecado va a afectar a otras familias, el pecado es contra Dios también. Y David lo demuestra de esta verdad claramente. David lo demuestra así en Salmos capítulo 51 versículos 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces David demuestra esta verdad claramente. Solo a Dios, como dice aquí, contra ti es solo pecado. Él ha hecho lo malo delante de sus ojos. Nadie puede ocultar lo malo delante de Dios, porque Dios lo ve. Quizás que sí lo podemos ocultar entre otras personas, pero en Dios no se puede. Dado que el pecado es contra Dios, solo Dios puede tratar con el pecado. Nadie más puede tratar con el pecado, porque nadie tiene el poder para hacerlo, sino solo Dios puede tratar con el pecado. Dios ha provisto la única manera de tratar con el pecado. Él dio a su Hijo para morir por el pecado. En Juan 3:16, como todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios provisto una manera para tratar con el pecado, y eso era mandar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para morir por nosotros. Solo la confesión trae el perdón. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Dios puede hacer eso, nadie más. Dios tiene el poder para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En conclusión, como hemos visto que el pecado causa separación. Hubo una separación entre la humanidad y Dios. Al principio, cuando no había nada de pecado, había una comunicación con Dios. Pero cuando el pecado vino, causó un distanciamiento, una separación de la humanidad y Dios. Entonces, cuando causó eso, ya no estábamos en contacto con Dios. Esa línea se quebró, causó una separación. Pero cuando Dios mandó a su Hijo unigénito, la humanidad fue reunida con Dios por medio de Jesucristo, de Cristo Jesús. Cuando Jesús murió, Él nos reconcilió con Dios. Cuando esa línea estaba quebrada, cuando Jesús murió en la cruz, Él restauró esa línea con esa cruz para poder pasar
de nuevo para estar con comunión con Dios. Solo hay una manera de tratar con el pecado y es la manera de Dios. No hay otra manera. No hay otro hombre que pueda tratar con el pecado, sino solamente Dios puede tratar con el pecado. Número 1, confesar nuestros pecados, aceptarlos y confesarlos hacia Dios. Dios es la manera de tratar con el pecado. No hay nadie más, sino Dios lo puede ser, porque Dios todo lo puede. Segundo, arrepentirse sinceramente. Arrepentirse sinceramente con Dios. Decirle: Dios, perdóname, me arrepiento sinceramente que te fallé o que pequé. Arrepentirse sinceramente. Número 3, si no estás bautizado, ser bautizado para el perdón de los pecados por la fe en Jesucristo. Si tú todavía no estás bautizado y quieres tomar este paso para el perdón de los pecados, por la fe en Jesucristo, que Jesús murió por nuestros pecados y que tú quieres ser limpio mediante de esta transgresión en tu vida, solo necesitas que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, y sinceramente arrepentirte y aceptar al Señor como tu Salvador. Y cuando seas bautizado, ese viejo hombre quedará atrás y nacerá un nuevo hombre. Este es el final de mi estudio de los efectos del pecado. Vemos de lo que provoca el pecado, como lo hizo con este joven pródigo. Ojalá que nos trajo una enseñanza para no cometer los mismos errores que hizo con este joven pródigo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por separar este tiempo para escucharme, y espero que le hayan gustado este estudio y espero que les han llegado en sus corazones y en sus vidas, y practicarlo en nuestras vidas diariamente. Dios les bendiga. Pues le agradecemos al hermano por este tema que nos trajo en esta tarde, y pues allí pudimos ver los efectos que produce el pecado, y me gustó el punto que usó, que el pecado nos separa de Dios. Si nosotros estamos siguiendo el pecado, ya no estamos con Dios, porque Dios se ha alejado de nosotros por causa de que estamos obedeciendo el pecado, y Dios se ha apartado de nosotros porque a Él no le gusta que estemos pecando. Pero pues si nosotros queremos cambiar, solamente hay que arrepentirnos y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y pasar a ser bautizados para que podamos empezar una nueva vida nueva, y vamos a ser separados de aquel pecado y vamos a estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos. Pues les damos las muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado, y esperamos que nos puedan escuchar la próxima clase el próximo lunes, si Dios lo permite, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todos los sábados, para que sigan escuchándonos y aprendiendo más de la palabra de Dios. Nos despedimos, pero volveremos pronto. Que Dios les bendiga y que siempre Dios los guarde. Hasta la próxima.